Timoteo capítulo 2, en el versículo 3 y 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Lo leemos otra vez, por favor? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Diga conmigo, hay un deseo de Dios. Ayúdeme, por favor. Hay un deseo de Dios que yo debo cumplir. Señor, nos encomendamos a ti en esta mañana y te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Realmente, Señor, queremos recibir tu palabra con humildad y con sencillez de corazón. Queremos tener un corazón enseñable por ti, Señor, para que tu palabra no caiga en saco roto, sino que tu palabra pueda caer en buena tierra y dé fruto al 100 por 1, al 1000 por 1, Señor, conforme lo declara tu palabra sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo en esta mañana, mire, anoche el Señor trajo un pensamiento a mi mente, y ese pensamiento el Espíritu Santo lo estuvo durante la noche gestando en mi corazón. Y el pensamiento tiene que ver con lo que yo quiero predicarles en esta mañana. Y el título de este mensaje se llama Cumpliendo el deseo de Dios. Así se llama el título de este mensaje, Cumpliendo el deseo de Dios. Fíjese esta palabra que hemos leído, dice el apóstol a su discípulo amado, a su hijo espiritual Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, en la Biblia vemos a muchas palabras que Dios nos da, y la Biblia nos dice cuál es el deseo del corazón de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. La Biblia dice que Dios determinó una ley sobre la naturaleza. Hay una ley de gravedad. Hay una ley que Dios estableció que hace que las cosas subsistan. La Biblia dice que Dios al principio declaró por su palabra y las cosas fueron hechas. Hay una voz de Dios que sigue manifestando su voluntad en la creación. El deseo de Dios se cumplió. Diga conmigo, el deseo de Dios se cumplió. Ahora, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Qué acabamos de cantar? Que no hay nada imposible para Dios, dice ese cántico. Es un cántico que sale de la palabra del Señor. Lo dice su palabra. No hay nada imposible para Dios. Pero si yo te diría que hay algo que hace que el deseo de Dios no se cumpla, pareciera como que si fuera antibíblico lo que yo te estoy diciendo. Esta palabra que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, le dice y le habla acerca del deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio de vida. Es un cambio de dirección en tu vida. Si antes caminabas a favor del pecado, hoy caminas a favor de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén por esto? Ahora, ¿habrá algo que pueda impedir que el deseo de Dios se cumpla? Sí. Hay algo.
La Biblia dice que Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros escojamos a quién servimos, qué vamos a hacer. Dios le dijo al pueblo de Israel: en este monte está la bendición y en este monte está la maldición. Escoged vosotros a quién vais a servir. En otras palabras, el deseo de Dios, dice la Biblia, es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Sí o no? Todos. Pero se da cuenta que en muchos casos el deseo de Dios no se cumple por la rebeldía del corazón. Fíjese usted esto. La creación, Dios declaró sobre la creación y las plantas crecen. Dios dice en la Biblia que Dios semilla. Y las semillas se multiplican en árboles y esos árboles se hacen semilla. Y la semilla, hay una ley que constantemente está trabajando porque Dios dio la orden. Dios tuvo el deseo en su corazón de crear la naturaleza y la naturaleza le obedeció. ¿Sabe quiénes somos? Lo único que tenemos la osadía de no cumplir el deseo del corazón de Dios somos los hombres. Qué tremendo. Cuando la Biblia dice que somos la máxima creación de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios deseó crear a los hombres. Dios vio que era bueno lo que Dios había creado, dice su palabra. Lo vio y lo aprobó y lo bendijo y le dio soplo de vida, le puso parte de su deidad en el hombre. Pero le dio un libre albedrío para que escoja, porque Dios no quiere tener a nadie por la fuerza. ¿Sí o no? Porque ninguno de nosotros recibimos a Jesús por la fuerza, al contrario, rendimos nuestro corazón a Él. Y el día que rendimos nuestro corazón a Él, nuestra vida cambió para siempre. El deseo de Dios se cumplió en ti cuando tú le abriste tu corazón. Oh, dice Pablo a Timoteo, el deseo de Dios, hijo, es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Es que todos los españoles se vuelvan a Dios con todo su corazón. Es que los de Villa Valleca, es que los de Madrid procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Ahora, la palabra de hoy tiene que ver con cumplir el deseo del corazón de Dios. Y quiero que hagamos una reflexión en esta mañana. Estamos muy preocupados para que nuestros deseos se cumplan. Estamos muy preocupados para que nuestras órdenes se cumplan. Pero pregunto en esta mañana y me pregunto a mí mismo, ¿cuánto estoy preocupado para que el deseo de Dios se haga realidad en mi vida? Quiero que abramos un pasaje bíblico en las Sagradas Escrituras, en el libro de Jueces, capítulo 9. Jueces, capítulo 9, versículo 8. Es una palabra preciosa esta, hermano. Mire, esta mañana el Señor me terminó de dar el mensaje. Y cuando yo leí esta palabra dije, Señor, tan precioso eres, tan lindo es. Usted se va a deleitar conmigo en la palabra en esta mañana. ¿Cuántos quieren cumplir el deseo del corazón de Dios? Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir el deseo de tu corazón, Señor. Jueces, capítulo 9, versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, dice. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres.
para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegéis por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y es palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén por su palabra? La Biblia nos habla aquí de algunas cosas que yo quiero que rescatemos en la palabra del Señor. Nos habla del olivo. El olivo responde y dice: ¿cómo dejaré yo de dar aceite con el que se honra a Dios y a los hombres? Esto simboliza que la unción que ha recibido es para hacer que el deseo de Dios se cumpla. ¿Cuántos han recibido el aceite de la unción aquí? ¿Cuántos tienen la unción del Santo en su vida? ¿Tienes la unción del Santo? Bueno, esa unción del Santo sobre tu vida, ese olivo que has recibido de parte del Señor, ese aceite fresco que ha sido derramado sobre tu vida, tiene un propósito, dice la oliva. Dice: el propósito es honrar a Dios y servir a los hombres. Honrar a Dios para que el deseo de Dios se cumpla. Para eso Dios depositó su aceite fresco sobre nosotros. ¿Cuántos tienen ese aceite fresco? Y si no, piden en esta mañana al Espíritu Santo: pero no voy a ser yo rey, porque si paso a ser rey, dejo de cumplir la función por la cual Dios me puso, y es dar aceite para honrar a Dios y para servir a los hombres. ¿Cuántos dicen amén por esto? ¿Cuántos quieren ser ese olivo para servir al Señor? ¿Sabe de qué nos habla la unción? Nos habla de lo que hemos recibido de Dios. Y lo vamos a ver luego en un momentito. La higuera. La higuera nos habla de dos cosas. Nos habla de dulzura y nos habla de fruto. ¿Sabes que cuando el Señor llega a nuestra vida, el Señor pone una dulzura en nuestro corazón? El salmista David decía que la palabra de Dios era para él como miel a su paladar, dice. Porque lo que el Señor trae a nuestra vida es dulzura. Dios saca la amargura de nuestro corazón, Dios saca la amargura de nuestra vida y trae la dulzura de su presencia. ¿Cuántos han experimentado eso en Dios? Mire, la higuera dice: dejaré yo mi dulzura para ser rey sobre ustedes. No, ¿cómo voy a cambiar eso que Dios hizo en mi vida? De repente llegué atado al Señor. De repente llegué endeudado porque la paga de mi pecado era la muerte. Llegué enfermo, llegué herido, llegué con tantas cosas a Dios. Y Él comenzó a hacer una obra en mi vida y quitó esa amargura y me trajo la dulzura de su presencia. ¿Cómo podré cambiar yo la dulzura por ser rey? Tú tienes una dulzura del Señor. Tú tienes una dulzura de su presencia. ¿No te ha dicho alguien alguna vez: estás diferente? Tus palabras son diferentes, tu forma de hablar es diferente, tu semblante es diferente, porque hay una dulzura. El Señor pone una dulzura en nuestra vida que realmente eso bendice, contagia. Cuando vas a un hogar y está lleno de tristeza, tu dulzura lo que hace es traer la presencia de Dios. Ese es el fruto de la higuera. Número 1, dulzura, dice la palabra del Señor. Y número 2, frutos. Diga conmigo: frutos. El fruto nos habla de la madurez. ¿Qué es lo que el Señor buscaba en esa higuera tan famosa de la Biblia? ¿Qué es lo que el Señor buscaba en esa higuera? La Biblia dice que el Señor buscaba frutos. Porque los frutos nos hablan de la madurez. Quizás esa higuera había crecido mucho en tamaño, pero en realidad en la esencia o en el propósito no estaba dando frutos.
Porque en realidad Dios se acercó para buscar frutos en esa higuera. No buscaba hojas, no buscaba un árbol grande, no buscaba sombra, buscaba frutos. Ahí el Señor está buscando en la higuera, en su iglesia, en medio de su pueblo. Está buscando estas dos actitudes: dulzura de su presencia y frutos de su espíritu. Pero muchos de nosotros hemos cambiado la dulzura y hemos cambiado los frutos por un lugar de reinado. El Señor le dijo a la higuera, o en esta parábola de los árboles: deja todo, ven y reina sobre nosotros. ¿Cómo voy a dejar algo? Hermanos, tenemos que tener conciencia de esto, que lo que hemos recibido, lo hemos recibido del Señor. Si tenés dulzura de su presencia, es del Señor. Si tenés fruto de su espíritu, es del Señor. En un momento Dios le dijo a Herodes: nada tendrías si no te hubiese sido dado de arriba, le dijo Dios. Todo lo que tenemos, diga conmigo, todo lo que tengo es por Él y para Él. ¿Afirma esto conmigo usted? Es por Él y para Él. Si algo he recibido de parte de Dios, es porque Dios me lo dio. ¿Y para qué me lo dio? ¿Para qué Dios me dio eso? Para que el deseo de Dios sea cumplido. Estamos hablando de que queremos que el deseo de Dios se cumpla en esta mañana. El deseo de Dios se cumple cuando nosotros usamos esa unción que Dios nos dio para hacer que el deseo de Dios se cumpla. Cuando usamos esa dulzura de Dios para hacer que el deseo de Dios se cumpla. Cuando usamos esos frutos que Dios nos dio para hacer que el deseo de Dios se cumpla. Libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 34, dice: dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Jehová. Salmo 104, versículo 34. Cantares, capítulo 2, versículo 3, dice esto: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Escuche esto: su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Cuántos quieren tener más frutos en este tiempo? ¿Cuántos quieren dar más frutos? Porque ¿sabe qué? Les voy a decir una cosa. Si hay algo que el Señor va a venir a buscar en tu vida, son frutos. Son frutos. Jesús dijo algo, escuche bien esto. Jesús dijo que conoceríamos lo verdadero y lo falso por los frutos, dijo el Señor, los conoceráis. Por los frutos que esa persona va dando, porque ese cristiano va caminando por la dulzura, por el aceite, por los frutos. Por esos frutos nosotros vamos a conocer lo que es verdadero, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Decirle al que está a tu lado: veo en ti que tenés frutos del Señor. Decirle. Vid. ¿A cuánto le gusta el mosto? ¿Sabe que el mosto nos habla del proceso? La vid. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor. Él es la vid. Pero el mosto, escuche bien esto, el mosto es el fruto de la vid. Acabamos de hablar de que Dios buscaba en la higuera frutos. Dos cualidades que tiene la higuera: frutos y dulzura. Ahora Dios pone el ejemplo y también le convocan a la vid. Dice: ven, reina sobre nosotros. Y la vid dice: dejaré yo el mosto. Ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir
a ser grande sobre los árboles. Mire qué detalles da esta palabra. Dice, dejaré el mosto que alegra el corazón de Dios y de los hombres para ir a ser grande. Diga conmigo, hay uno solo grande. Y ese grande es Jesucristo. El único grande es Jesucristo. Pero dice Pablo a los tesalonicenses, dice, hay en vosotros este sentir, dice, que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, dejó su trono de gloria, se hizo siervo y tomó un cuerpo de hombre. Y dice la palabra de Dios, y se humilló más, dándose en la muerte, entregándose en la cruz del Calvario. Mire, la vid verdadera, diga conmigo, la vid verdadera pasó el proceso. La vid nos habla del proceso, porque para hacer un buen vino, ese vino tiene que ser procesado. La vid debe ser machacada. Yo te voy a decir algo, una de las cualidades que tiene todo cristiano, número uno es el aceite de la unción, número dos es la dulzura de la higuera, los frutos de la higuera, pero también todo cristiano pasa el proceso de la vid. Si tú quieres ser el fruto de la vid, porque hay uno que solo puede ser la vid. Lo que podemos ser nosotros es el fruto de la vid. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres el fruto, yo soy el fruto de la vid. Ahora, ese fruto tenemos que entender que todo fruto de la vid va a ser procesado. ¿Para qué? Dice la Biblia, ¡ja! Porque yo voy a alegrar el corazón de Dios. Yo voy a alegrar el corazón de Dios. Yo no voy a permitir que ustedes me pongan para yo ser grande delante de los hombres, cuando hay uno solo grande, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese único grande, yo quiero sufrir el proceso, quiero ser moldeado, quiero ser transformado, quiero que Dios me haga mosto de tal manera que yo pueda cumplir el deseo del corazón de Dios. Qué triste es encontrar gente que no cumple el deseo del corazón de Dios. Dios nos está llamando a nosotros, su pueblo, su iglesia, a cumplir el deseo del corazón de Dios. ¿Cuánto me dicen amén? El Señor se encontró con un personaje en la Biblia. En Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Mateo capítulo 19, 16 al 22. Dice su palabra, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabe a qué se refería la pregunta del Señor? ¿Qué es lo que conoces de mí? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué conoces de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Esa era la pregunta que el Señor le hace. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Error número 1. El joven le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Hermanos, para recibir una herencia usted no tiene que hacer nada.
¿Alguna vez alguien recibió una herencia aquí? Levante la mano el que recibió alguna herencia alguna vez. ¿Usted tuvo que trabajar para esa herencia? ¿Qué hizo usted? La recibió. ¿Qué dice el joven rico? Error número 1. El joven rico dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Iglesia, nosotros no podemos hacer nada para heredar la vida eterna. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros. Número 2. Jesús confronta con su necesidad. Fíjese usted, la Biblia habla de este joven como el joven rico. ¿Dónde está el nombre de este joven? No hay nombre. ¿Sabes por qué? Porque su posición sobrepasaba mucho más arriba que lo que él era. Usted se imagina, por eso la Biblia nos enseña y dice: ¿por qué los árboles, el olivo, rechazó el ser rey? ¿Por qué la higuera rechazó el ser rey? ¿Por qué la vid rechazó ser rey? ¿Por qué los árboles rechazaron? ¿Sabe por qué? Porque el día que ellos pasaran a ser rey, dejarían de ser lo que eran. Cambiarían la identidad que Dios les dio por un lugar de posición. Eso es lo que hizo el joven rico. El joven rico se lo conocía como el joven rico, no tenía nombre. En la Biblia, en ninguna parte de la Biblia figura el nombre de este joven, porque la identidad o lo que él reflejaba era de que era un joven rico, pero en realidad la esencia en lo que Dios le interesaba que él estuviera. Por eso el Señor le dijo: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Biblia que él se fue muy triste. ¿A cuántos el Señor les está pidiendo renunciar a cosas por seguirle a Él? Sabe que el sacrificio nos habla de dejarlo todo por la causa del Señor. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39, dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, dijo el Señor. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. A los enemigos de los hombres serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo, hijas más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es dura esta palabra, ¿no? Es dura esta palabra. Pero mire la recompensa del Señor. Mateo 19, versículo 27. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, hijos, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Cuántos esperan la recompensa del Señor? ¿Has dejado algo por el Señor? ¿Has tenido que renunciar a algún reino para seguir dando dulzura? ¿Has tenido que renunciar a alguna posición para seguir dando fruto? ¿Has tenido que dejar cosas en el camino para que el aceite de la unción del Espíritu Santo siga llegando y siga Dios usando tu vida a través de ese aceite? La Biblia dice que 100 veces más de lo que has dejado en esta vida y en la vida eterna es la recompensa que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Animarlo al que tenés a tu lado, decirle: seguí adelante,
Porque nada de lo que hagas para el Señor es en vano, decirle. Por último, y con esto termino, la Biblia nos habla de una zarza. Una zarza. ¿Sabe que la zarza no es un árbol? La zarza es un arbusto. O sea que no entra en la categoría de árbol. Sin embargo, como ninguno de estos árboles quería reinar, le dijeron a la zarza, diga conmigo, la zarza soy yo. ¿Qué dijo la zarza? ¿Ustedes quieren que yo reine sobre ustedes? Bueno, vamos a hacer una cosa, dijo la zarza. A la oliva, ven, ponte bajo mi sombra. A la higuera, ven, higuera, ven con tu dulzura y tu fruto, ponte bajo mi sombra. A la vid, ven con tu mosto y ponte bajo mi sombra. Yo pregunto, ¿podrá ser sombra un arbusto? Y si no, dijo la zarza, salga fuego de mí y consuma a los cedros. Escuche bien, hermano, porque en esto hay revelación de Dios. Yo te voy a decir algo. Nosotros somos esa zarza insignificante. ¿A quién Dios le habló por medio de una zarza? A Moisés. Dice la Biblia que de esa zarza salió fuego. Y ese fuego atrajo la mirada de Moisés. En última posición estaba la zarza. Y la zarza dijo esto: la única manera que yo podré ser rey sobre ustedes es si la unción de Dios viene sobre mi vida. Es si la dulzura de su presencia está en mí. Es si los frutos de la higuera pueden habitar en mí. Es si la vid puede darme de ese mosto que va a alegrar el corazón de Dios. Es la única manera de que yo podré ser rey. Yo te voy a decir algo. Nosotros por nuestros propios medios no podemos contentar el corazón de Dios. Pero hay alguien que está aquí en esta mañana. Hay alguien que está aquí. Y Él se llama Espíritu Santo. Él sí tiene aceite para darte. Él sí tiene dulzura de su presencia para darme. Él tiene frutos. Oh, Gálatas 5:22 dice que los frutos del Espíritu son. Y comienza a enumerar. La vid te dice: yo tengo un proceso, tengo un mosto para darte. Pero ahí está la zarza, insignificante para muchos, pero valiosa para Dios. Insignificante para los hombres, no tiene valor, no hace nada, es un arbusto, no sirve para otra cosa que no ser cortada y echada en el fuego. Pero Dios dice: de ese arbusto yo voy a hacer algo. Voy a hacer que ese arbusto tenga aceite, tenga dulzura, tenga frutos, tenga vino. Porque esa zarza va a ser el que va a cumplir el deseo del corazón de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos quieren cumplir el deseo del corazón de Dios? Y usted dirá: pastor, pero no soy perfecto. Nadie es perfecto. Pero sin embargo Dios te escogió. No eres perfecta, no eres perfecto. Pero sin embargo Dios te llamó. Y Dios te dice: déjame que yo haga esa obra en ti. Deja que yo ponga ese aceite fresco sobre tu vida. Déjame que yo traiga la dulzura de mi presencia. Se va a acabar la tristeza. Se va a acabar la angustia. Se va a acabar el dolor. Vas a recibir la dulzura. Señor, pero si soy una zarza, no puedo tener el fruto de la higuera. Pero mi presencia lo hace en ti. Por eso la zarza dijo: vengan a mi sombra.
Solamente eso lo puede hacer el Señor. Solamente eso lo puede hacer el Señor en nosotros. ¿Quieres contentar el corazón de Dios? ¿Quieres que el deseo de Dios se cumpla? Dispón tu corazón en esta mañana. ¿Cuál es el deseo máximo de Dios? ¿Cuál es el deseo más grande de Dios? ¿Sabes cuál es el deseo? Es que los hombres se vuelvan a Él. Oh. Ese es el deseo más grande de Dios, que los hombres nos volvamos al Señor. ¿Será que voy a reinar? Hay uno solo grande, y ese es Él. Hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Somos como la hierba, nace, crece y muere. Pero lo importante es el propósito. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Dios te puso? ¿Por qué Dios te trajo? ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por qué Dios te trajo de lejanas tierras para bendecir este país? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay en ti aceite, porque hay en ti dulzura, porque hay en ti frutos, porque hay en ti vid. Y esas cosas Dios va a usar para traer bendición a esta nación. Vamos a cumplir el deseo de Dios. Dejemos de estar tan preocupados por que Dios cumpla nuestro propio deseo. Dios, cumple mi deseo. Y Dios dice: ¿y cuándo, iglesia, ustedes van a cumplir mi deseo? Perdónanos. Hubo una torre que los hombres edificaron para cumplir su propio deseo. Y esa fue la torre de Babel. Los hombres dijeron: hagámonos un nombre. Tenían la necesidad de ser reconocidos. Tenían la necesidad de reinar. Le vamos a enseñar a Dios que nosotros podemos llegar a Dios haciendo una torre por nuestros propios medios. Nadie puede llegar si no tiene aceite, si no tiene frutos, si no tiene dulzura, si no tiene vid. Nadie puede llegar a tu presencia. Que es el hombre, dice tu palabra, para que tú tengas memoria de él. Pero sin embargo, tu deseo Señor, hoy quiero contentar tu corazón. Quiero contentar tu corazón, Señor. ¿Cuántas cosas has hecho por mí, Señor? ¿Cuánto has hecho por nosotros, Señor? Quiero hoy contentar tu corazón. Quiero hacerlo, Señor. Perdona nuestro egoísmo, Señor. Perdóname porque en nuestra mente finita pensamos tanto en nosotros, Señor. Pero sin embargo tú dices: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Búscame a mí primero. Pon tu corazón en mí primero y yo voy a conceder la petición de tu corazón. Pero primeramente deleítate en mí y yo voy a conceder tu petición. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos ha interesado muy pocos contentar tu corazón. Mientras yo esté bien, mientras yo me sienta bien, mientras yo esté bendecido, el plan de Dios, la obra de Dios, el deseo de Dios, me importa tan poco. Perdónanos. Hoy queremos decirte, Señor, que queremos cumplir el deseo de tu corazón. Y vamos a cumplir el deseo de tu corazón. Y tu palabra dice que el deseo de tu corazón late por las almas, late por los perdidos, por aquellas personas que hoy están desesperadas, que van a perder sus hogares. Ahí está tu deseo, Señor.
donde aquellas personas que sus matrimonios están desgarrados, ahí está tu deseo, Señor. Donde aquellos enfermos que se mueren sin recibir una palabra, Señor, ahí está tu deseo. Perdónanos, Señor. Donde hay personas que hoy mueren de hambre y nosotros hemos sido tan ingratos, Señor, y no hemos quejado tanto. Tu deseo está ahí, Señor. Pido, Espíritu Santo, que tú hagas esta obra en nosotros. Apasionanos, Señor. Danos compasión, Señor. Danos compasión por aquellos que se pierden, Señor. Danos compasión. Y a no entender que no soy yo el centro del mundo, Señor. A no entender que no soy yo el importante. Aquí no es mi reino. Porque el día que comience a reinar voy a perder el aceite. Voy a perder la dulzura. Voy a perder tu presencia. Voy a perder los frutos. Aquí el único rey eres tú, Señor. El único rey eres tú, Señor. Y tú mereces toda gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo. Quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. En esta quietud, por favor, en esta quietud, el Espíritu Santo está obrando. Escuche bien esto. El sistema, el diablo, intenta distraernos con situaciones en nuestros hogares, con situaciones en nuestras casas,